Jorge Mier Hoffman es el autor de este libro que tengo yo acá. Estuve hojeando anoche un poquito. La carta que cambiará la historia, de Jorge Mier Hoffman, el primer libro. La carta que cambiará la historia, este libro, versa sobre el presunto asesinato de Bolívar, de Simón Bolívar. Y estaba leyendo yo en la contraportada que, de acuerdo con el planteamiento de usted, Bolívar no murió de tuberculosis, Bolívar no habría muerto en la quinta de San Pedro Alejandrino, Bolívar no murió el 17 de diciembre de la 1830, los restos de Bolívar no están en el Panteón Nacional, y las preguntas que usted intenta responder con este libro es: ¿cómo murió Bolívar? ¿Cuándo murió Bolívar? ¿Quién mató a Bolívar? ¿Y dónde está Bolívar? Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿De cuál carta estamos hablando? ¿Cuál carta es el sustento de este libro? Lo importante y lo trascendente de este libro es que Bolívar, antes de morir, escribió una carta al borde del sepulcro. Como última voluntad pidió escribir a sus asesinos, en este caso a su verdugo, le pidió escribir una carta. Bolívar, como masón, colocó en esa carta signos y códigos secretos que solamente pueden ser interpretados cuando se conocen esos códigos y esos signos secretos. Evidentemente, cuando la carta se lee bajo este esquema, cambia totalmente la versión de la carta y encontramos en ella las 4 preguntas: cómo, cuándo y dónde está enterrado Bolívar. Hace aproximadamente 3 años, un tataranieto de Joaquín de Mier, que es el lugar, Joaquín de Mier era un español que vivía en Santa Marta. Se supone que ahí murió en la quinta San Pedro Alejandrino, su casa, murió libertador. Su madre, cuando murió, hace ya 3 años, le dijo a este tataranieto de Joaquín de Mier que tenía que darle una información, que era importante que ya se corrigiera la historia. Y dentro de esa información hay más de 2000 documentos, una serie de información extremadamente importante, que es la que permitió descubrir estas claves y develar todo ese misterio. ¿Qué dice la carta? Porque la carta es una carta que él le escribió a Fanny Duvilar, una supuesta prima que tenía, una prima y amante, que estaba en Francia. Esta prima de Bolívar, que estaba en Francia, ellos tuvieron un romance muy corto entre el año de 1804 y 1806. Bolívar regresa a Venezuela, pasan 25 años, no la ve, y al borde del sepulcro él pide escribir una carta y se le dirige a Fanny. La carta siempre fue muy rimbombante. De hecho hay muchos escritores como Lecuna que la declararon como apócrifa, sencillamente porque la carta no encuadra. Apócrifa es sin autor. Sin autor, porque es una carta que evidentemente el romanticismo que ahí se plasma no correspondía con el estilo de Bolívar, y era verdad. Era verdad, porque esa carta no tenía esa intención, tenía la intención de señalar una información. Y cuando fue dirigida a Fanny es porque él sabía que esa carta nunca le iba a llegar a Fanny. Finalmente la carta quedó en manos de su mayordomo, que era José Palacio. José Palacio la mantuvo hasta el día de su muerte. La carta finalmente llegó a un anticuario, a todos nos llegó, todos la conocimos, pero la carta cambia cuando encontramos dentro de estos documentos unas claves y unos códigos que nos dicen increíblemente quién lo mató, cómo lo mataron, dónde lo mataron y dónde está enterrado. Bueno, entonces la pregunta que necesariamente tengo que hacerle es: ¿quiénes lo mataron? Yo estuve hojeando un poco el prólogo y pareciera los responsables, de acuerdo a la teoría que usted maneja, parecieran estar vinculados todos a la masonería y también a España, Inglaterra y Estados Unidos. En cuanto a la masonería, fíjate, en aquella época la masonería no es la masonería actual. En la época de Bolívar, y estamos hablando en la época de Napoleón, la masonería era una institución donde estaba lo más intelectual de la época. Recuerda que teníamos en aquella época la Sagrada Inquisición, la iglesia controlaba todo, no se podía leer, los libros estaban prohibidos, la ciencia estaba prohibida. Entonces todo aquel que tenía alguna curiosidad o aquel que pensara distinto se metía a la masonería, pues la masonería encontraba una especie de intelectual, una secta intelectual en la cual se podían discutir este tipo de temas. Por eso que la masonería influyó demasiado dentro de lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución de los Estados Unidos y necesariamente dentro de la Revolución venezolana. Ahora, ¿por qué estos personajes? Hay un elemento importante, y lo van a encontrar en el libro, es que Bolívar no liberó a Colombia como la primera nación, que es lo que generalmente nosotros hemos manejado. La primera nación que libera a Bolívar es el estado de Florida, lo que hoy es Miami, Jacksonville. Eso en algún momento fue República Bolivariana. En el año 17 Bolívar se encontraba en Angostura prácticamente aislado y tuvo la arrogancia de trasladar su ejército a la Florida. En ese momento logra dominar todo el bastión norteamericano y español que había ahí y funda la República de Florida. El presidente de los Estados Unidos en ese momento era James Monroe y tenía como comandante en jefe del ejército a Andrew Jackson. Evidentemente Bolívar no pudo
enfrentar esa fuerza armada que bajó y vino inclusive de Cuba, y los desplazaron. Pasan los años y Bolívar se va a trasladar, estamos ya en el año 30, los últimos 7 meses del Libertador, él sale de Bogotá y se dirige a Santa Marta con un ejército de 2000 hombres. Para ese momento el presidente de los Estados Unidos era Andrew Jackson, ese famoso capitán que había logrado expulsar a Bolívar de la Florida. Es evidente que ellos tuvieron que haberse planteado, si Bolívar en un momento tuvo la arrogancia de trasladarse de Angostura a Florida, en esta situación, presidente de 5 naciones con un ejército, es casi seguro que llegue a Washington. Entonces en ese momento se plantea lo que fue el asesinato del Libertador, donde entra Carlos IV de Inglaterra, Fernando VII de España y Andrew Jackson de los Estados Unidos. Tanto así que cuando Bolívar llega a Barranquilla para ir a Santa Marta, su barco, que es el Manuel, se llamaba así Barco Manuel, que era propiedad de Joaquín de Mier, es interceptado por una nave de guerra norteamericana, la Grampus, que inclusive hace un disparo de mar. Obliga al barco a detenerse, se baja su capitán, Isaac Mayo, le entrega una carta al Libertador donde le señala que es prisionero. Fíjate cómo cambia la historia, ¿no? No es el Bolívar enfermo que nos han narrado, sino es un Bolívar que viene a invadir, viene con una misión muy concreta y se encuentra con un imperio que lo intersecta.